oscuridad, tu palabra siempre brillará. ¿Qué onda, Batón? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bienvenidos a los que nos estén escuchando, a los que nos estén viendo. Este proyecto es Llamados. Y pues aquí está mi amigo Edgar. Y quiero platicar un poco sobre algo de lo que hemos estado viendo en 1 Samuel. Sí, estuvimos platicando, leyendo el capítulo 1, donde acaba cuando Ana, pues vaya, Dios le cumple la promesa que... Bueno, no la promesa, perdón. Dios le cumple, ¿no? La oración que ella le estaba pide, dándole un hijo, ¿no? Que es Samuel. Entonces termina el capítulo 1 donde Ana entrega al sacerdote Elí a su hijo, que pues, dice la Biblia que lo entregó cuando Samuel pudo comer solo. Pues cuando pudo comer solo, yo sí me imagino que, pues como tú sabes, Alisa, mi hija, tiene 5 años y cacho, y ella ya tiene muchos años que come sola. O sea, yo me imagino que como a los 4 años un niño, o sea, tu niña tiene 10 meses. O sea, no cumple ni un año, pues, pero no, o sea, yo creo que estaba entre los 3, 4 años cuando Ana le entrega a su hijo Samuel al sacerdote Elí. Entonces, me quedo pensando en una cosa muy importante, o sea, lo difícil que pudo haber sido para Ana entregar a su hijo Samuel, porque, digo, ya lo habíamos platicado hace rato, ¿no? O sea, el sacerdote Elí, donde lo entregó, no estaba a la vuelta de la esquina, o sea, no es como que vamos aquí a la ley y... No, sino estaba lejos, pues, o sea, dicen que cada año iban para Silo, ¿no? Sí. Entonces cada año iban a visitar, eso me indica que no estaba cerca, pues. Entonces sí le ha de haber costado mucho a Ana el hecho de haber entregado a su hijo, y más porque pues era su único hijo, pues no tenía más. Lo que él le había estado pidiendo tanto a Dios, ¿no? Sí, ¿tú qué opinas acerca primero de esta parte 1, ¿no? Donde Ana entrega lo que más quería a Dios, pues. Sí, creo que esta parte es importante porque al final del día y al final de nuestro caminar siguiendo a Jesús, Dios nos pide muchas cosas para poder seguir avanzando, ¿no? Hay varias cosas aquí que suceden, y una es de que ella entrega lo que más ama, ¿no? Y hay veces, hay cosas que nosotros traemos de nuestro pasado, viviendo lejos de Dios, que amamos mucho, ¿no? Que nos cuesta dejar, y que Dios de una u otra manera nos lo pide, ¿no? Nos pide que dejemos ciertas cosas que cada quien individualmente sabemos. Pero hay cosas interesantes aquí, porque Ana entrega a Samuel, pero Dios la bendice con 5 hijos, dice aquí en este capítulo 2, ¿no? Que Dios Elí bendice a Ana y a Elcana, y dice ahí adelante que Dios los bendice con 5 hijos. Uh-huh. Entonces al final del día nos damos cuenta que Dios no se queda con nada, pues Dios bendice cuando uno es obediente, cuando uno sin reservas entrega todo al Señor. Entonces yo creo firmemente, esto es comentario mío, que si Ana no hubiera entregado a Samuel, Samuel no hubiera sido lo que fue en las manos de Dios, ¿no? Vamos, no sé si incluso Samuel hubiera aparecido en la Biblia, ¿no? O tanto se hubiera ocupado, tantos capítulos se hubieran ocupado hablando de su vida. Y la otra es de que muy probablemente es que Ana ya no hubiera tenido más hijos. ¿Sí? Sí, o sea, si no entrega... Si no hubiera hecho lo que hizo, pues. Porque Dios no se lo estaba pidiendo, pues. Sí, claro. Y aquí a veces uno no necesariamente, y digo, debería de ser así, porque uno como papá, tú lo sabes, uno como papá no está esperando o no quiere tener que regañar a sus hijos para que hagan las cosas.
uno está esperando que ellos lo hagan por sí mismos, ¿no? Molesta mucho de repente tener que andar sobre de ellos diciendo qué tienen que hacer, ¿no? Pero cuando ellos lo hacen por sí mismos, que de repente llegas y abres la puerta del cuarto de los niños y que está todo arreglado, todo acomodado, papá, limpiamos el cuarto, hasta que Machín se sienta, ¿no? Y dice, órale, ni siquiera les tuve que decir lo que hicieran, ¿no? Y hasta los quieres premiar, ¿no? Entonces obviamente uno sabe lo que tiene que entregar, uno sabe lo que tiene que hacer. Y esta parte me gusta mucho, ¿no? Ana entrega todo y Dios le retribuye increíblemente. De hecho, en el capítulo 2, ella eleva una oración de agradecimiento a Dios, donde le dice a Dios que la hace feliz y lo reconoce, ¿no? Lo reconoce la grandeza del Señor y lo está haciendo en un acto que básicamente, humanamente es difícil, porque ella está entregando a su hijo, lo está dejando ahí, ya nunca más va a vivir con ella. Y ella está tomando esa actitud hacia Dios de agradecimiento, de reconocimiento, y básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Sí, está... O sea, te digo, hay muchas vertientes, ¿no? Pero sí está difícil, pues, el hecho de deshacerte de cosas. Yo me acuerdo mucho, y perdón que lo saque yo a la luz, pues, pero me acuerdo mucho que tú estabas batallando con una situación, vergonzosa. No, pues no vergonzosa, pero sí me acuerdo que tenías una banda, ¿no? Bueno. Sí. Yo tenía un proyecto, cuando empecé a ir a Jesús, yo tenía un proyecto de música secular. Y digo, y lo saco a relucir porque para mí esto que estás hablando de entregar todo, yo recuerdo que fue un tema que platicamos tú y yo hace meses atrás, pues, o sea... Sí, en su momento, ¿no? O lo entregas o no puedes continuar más, pues. Por eso es que saco Sí, era algo que yo amaba mucho y que me había costado mucho tiempo, esfuerzo, dinero. Había logrado lo que tanto había buscado en la música, lo que tanto yo quería en la música. En ese proyecto se había logrado, pues, y de repente, obviamente ese proyecto no tenía absolutamente nada que ver con seguir a Jesús, pues, o sea, no era compatible, pues. Entonces, si la palabra dice, ¿no?, que tiene que ver la luz con las tinieblas, pues. Entonces, era o cortarlo, pues. O sea, yo no podía continuar y era algo tan fuerte de parte de Dios que me decía, tienes que dejar eso, tienes que sacrificar eso para poder dar el paso que sigue. Y lo hice, decidí, le dije, claro que sí. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo te tomó? Sí fueron meses, mucho? donde yo sentía que iba avanzando y de repente Dios me dijo, hasta aquí, no puedes dar un paso más si no dejas esto. Y fue difícil, fue un tiempo donde yo decía, de repente el típico, ¿no? Que, no, pues es que a lo mejor si sigo ahí, pues les puedo predicar, ¿no? Puedo ser luz, ¿no? No, Señor, dame chance, ¿no? Pues ahí puedo a lo mejor... Pues tú comías acá con los recaudadores de impuestos, pues dame chance también yo ahí. Pero al final en mi corazón estaba la parte o sea, de ahí te saqué, pues. De ahí te saqué, o sea, de esa oscuridad te saqué, de esos lugares tan turbios, tan oscuros, donde obviamente ahí abundan los excesos, ¿no? Y pues digo, al final... carne, ¿no? Al final somos carne y como bien la palabra dice, ¿no? O sea, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, o sea, la carne te jala a ir en contra de lo que Dios quiere. Y vamos, no le puedes estar buscando 3 pies al gato, como dice el dicho, ¿no? Sí me acuerdo mucho también de un proyectillo que traíamos tú y yo ahí de música, ya ni me acuerdo de cómo se llama. ¿Cuál de tantos? Por ahí subimos un video hace algunos meses, no sé si esté en Instagram o esté en YouTube, no me acuerdo, pero donde platicamos, ¿no? Cuando Dios nos rescató, cuando Dios nos salvó, cuando Sí. Dios nos llamó, ¿no? A servirle, a seguirle de una forma, pues, en serio, ¿no? Por ahí debe estar el video, no recuerdo dónde lo subimos, en qué plataforma, pero el punto es que tú y yo teníamos una banda
Y yo me acuerdo que una de las justificaciones que me daba, mi propia cabeza, fíjate, mi ahorita que estás diciendo eso me estoy acordando, mi propia mente me decía, es que está bien que ustedes sean famosos, está bien porque de esa manera puedes... Para eso nacieron. De esa manera ustedes pueden llegar a predicar y yo autoalimentaba, pueden ser influencer, pero para bien, no para mal. Y mi mente me autoalimentaba esa idea, pero era una idea justificaba lo que hacía, satánica, ¿no? Porque neta que no tenía nada que ver con ni evangelismo, ni predicar la palabra de Dios, ni ser luz en las tinieblas. No tenía nada que ver. O sea, ahorita libremente lo puedo declarar, pues no tenía nada que ver, sino eran mis propias excusas para poder llegar hasta un peldaño superficial, ¿no? En este mundo terrenal, pues. Entonces no tenía nada que ver con Dios, pero sí como que muchas veces nuestra mente propia nos empieza a autoalimentar esa idea de que sí, cómo no, mira, eso no está tan mal, mira, esa pareja que tú tienes, la neta no está tan mal, pues, o sea, es buena onda, es buena persona, y vamos encontrándole esas lagunas, pues, sí. Esas lagunas para de ahí agarrarnos, y sí, o sea... Sí. Sí, es buscando, queremos buscar esa parte para colarnos y hacer lo que queremos, y pues. La aprobación Sí, el decir, bueno, pues creo que no está tan mal, ¿no? Sí. Y es eso, al final es, y la misma Biblia lo dice, ¿no? O sea, o Dios o el mundo de pecado, dice. Uh-huh. Creo que es en Santiago, dice, o Dios o el mundo de pecado. Toma una decisión, decide ahora, o Dios o el mundo de pecado. Y para mí, decidir por Dios es entregar todo, ¿no? Porque no puede haber esa parte donde todavía tengo hábitos, tengo cosas que más que acercarme a Dios me alejan de Él, ¿no? Me gusta una parte, creo que es en Éxodo, Deuteronomio, por ahí, que Dios le dice al pueblo, ¿no? Lo dice en la traducción del lenguaje actual, dice, sean diferentes porque yo soy un Dios diferente. Y me gusta mucho esa parte, sean diferentes porque yo soy un Dios diferente. Entonces, para llegar a esa parte, uno tiene que despojarse de muchísimas cosas que venimos cargando, y para mí es esa entrega, ¿no? Y es justo lo que hace Ana, y Dios bendice. Digo, al final no estamos siguiendo a Dios por sus bendiciones, pero Dios, su naturaleza es dar, su naturaleza es construir, es crear, ¿no? Es hacer cosas nuevas, y al final Dios lo hace, ¿no? Cuando uno es obediente y entrega todo. Y quiero tocar otro punto donde Dios habla a Samuel. Donde, a ver, es el 3, ¿no? Sí, pero previo en el 2, estaba buscando aquí esa parte, donde Dios envía a un profeta desconocido, porque sí, pues al final el anónimo, es anónimo, ¿no? No dice aquí la Biblia quién era. Ajá. Y Dios da una palabra a Elí, y más adelante también le habla a Samuel, ¿no? Una palabra para Elí. No sé, ¿qué tengas que comentar tú? Sí, yo cuando leí esta parte, la única conclusión a la que puedo llegar es que Dios cumple su palabra sí o sí, tarde o temprano. Digo, nada más en contexto para que quede claro, Dios le está hablando a Samuel y le está diciendo que cosas malas le sucederán a la familia de Elí, el sacerdote, ¿no? Como recordarás, pues Elí tenía 2 hijos, y estos compas eran unos perversos, ¿no? O sea, hacían atrocidades. Ahí lo relata bien el capítulo 2. Uh-huh. Y hacían cuanto querían, ¿no? Y Elí, por su parte, no hacía nada al respecto con sus hijos, pues. Uh-huh. Y hay 2 vertientes que a mí realmente sí me llegaron mucho. Dios me habló mucho, me pegaron mucho. Y la primera de ellas es
está en el capítulo 3:13. ¿Lo puedes leer? Es que yo lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? 3:13, a ver. Bueno, lo voy a leer yo, me lo prestaron aquí. 3:13, 11, 12, 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, Dios está hablando aquí, y uno de los reclamos principales que Dios hace para Elí es: tú no le estorbaste a tus hijos. Tú sabías que tus hijos estaban mal, tú sabías que tus hijos estaban yéndose por un camino equivocado y no hiciste nada al respecto, pues. Entonces, esa palabra de estorbarte, yo soy papá y como te lo he dicho varias veces que hemos platicado, me cuesta mucho trabajo poder identificar hasta dónde es mi límite con mis hijos, pues, ¿no? ¿Qué tanto puedo ser permisivo, qué tanto no? Y cuando leo esta parte que dice: por cuanto no les estorbaste a tus hijos, me da mucha esperanza, me da mucha luz, me da mucha confianza de poder meterme al 100% en sus vidas, se enojen como sea, pero me da libertad de poder, no sé, revisarles el celular, revisarles la tableta, el historial de navegación, ver con quién están jugando ahí mi hijo ahorita trae la onda del Fortnite. Yo no le entiendo mucho, de hecho me dan ganas de ponerme a aprender a cómo se juega el Fortnite, porque pues el Fortnite se juega online. Entonces mi hijo de repente se pone los audífonos y bla 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 y bla 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 bla, y no sé con quién está platicando. Entonces digo: ¿con qué estás hablando? No, pues que con el tlacuache. Con un chino, ¿no? Bueno, no, pues, pero sí, con el tlacuache. ¿Quién es el tlacuache? Ah, es mi primo. Ah, ok, es su primo. Y al rato, y bla, 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 y ja, 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 y ¿con quién estás hablando? No, que con el moreno. ¿Y quién es el moreno? No, pues que es Alonso. Ah, órale. Y yo los conozco, pues, pero la parte es: estórbales a tus hijos, o sea, métete el 100% en sus vidas, o sea, ¿quiénes son sus amigos? Se vale ir de chaperona, o sea, a lo que voy es esto, pues cada casa es diferente, pues cada familia es diferente, y cada familia vive circunstancias diferentes unas a otras, pero cuando yo leo esta parte y me doy cuenta que es un reclamo que Dios le hizo a Elí, digo: ok, entonces significa que sí se vale estorbarle a mis hijos, meterme por completo en la vida, porque se trata de sus vidas. Fíjate lo que pasó, nomás lo que pasó, porque Elí no les estorbó a sus hijos, la consecuencia fue la muerte. Y eso es al siguiente tema a lo que voy. Dios cumple su palabra sí o sí. En el versículo 2:27 que tú comentabas, ese profeta anónimo le advirtió a Elí y le dijo: ¿sabes qué? Tus hijos se van a morir y van a morir el mismo día. Entonces la palabra que Dios le dio a Samuel esa noche, cuando Samuel se pegó la desvelada de su vida, porque dice que no pudo, o sea, que hasta que amaneció, fue cuando ya así como que Elí, el sacerdote, le dijo: oye, a ver, cuéntame, ¿qué te dijo Dios anoche? Porque dice la Biblia que la palabra escaseaba, o sea, no había palabra, entonces era muy raro que Dios hablara. Y hoy que de repente habló, ¿qué quiere? O sea, Dios, ¿qué pidió? ¿Qué está pidiendo? Y pues vaya la palabra, porque era para él, pues. Era básicamente era la confirmación de lo que Dios le había dicho a Elí por medio de este desconocido. Entonces lo único, cuando Samuel empieza a decir toda la palabra a Elí, le dijo: ¿sabes qué? Pues la verdad es que van a caminar tus hijos, o sea, hasta aquí llegaron, ¿no? Lo único que le queda a Elí es decir, pues que se haga como Dios quiera, ¿no? Y cuando estaba leyendo esta parte me acordé mucho de cuando yo era muy morrillo. Yo tenía una hermana. Ella murió cuando ella tenía algunos, no sé, 6 años, 7 años a lo mucho. Yo estaba más morro, yo tenía algunos 3 años. Obviamente no me acuerdo yo de ella, solamente por fotos. Pero el punto es el punto es de que mi hermana muere, y llega una palabra de Dios a la vida de mi mamá, y digo, obviamente esta situación tan horrible pues ayudó a que mis papás se acercaran, ¿no? Se acercaran
a los caminos de Jesús. Empiezan a seguir al Señor y de repente llega esta palabra de Dios donde le dice, ¿sabes qué? Esa hija que tú perdiste, tú la vas a recuperar algún día, ¿no? O sea, mi mamá me platica que en ese entonces, pues esa palabra, pues nada más llegó, pero ella no, o sea, estaba tan abrumada de la situación que no, ni siquiera le puso atención. Pasan los años, nosotros como sus únicos hijos varones crecemos y crecemos y crecemos y de repente, pum, que mi mamá queda embarazada. Y pues mi mamá obviamente ya no quería tener hijos, pues, sino que llega el Espíritu Santo y le empieza a recordar esa palabra que recibió hace más de, no sé, 20 y tantos años. Y dice mi mamá que cuando llegó el Espíritu Santo y le recordó esa palabra que la hermana en aquel entonces le dio, mi mamá dijo, pues sí, esta es una palabra de Dios que Él dijo que se iba a cumplir. Y mi mamá sin que le dieran ni ultrasonidos ni nada, dice mi mamá, me platica que pues ella sabía, estaba 100% segura que iba a ser niña, y así fue. Nace mi hermana, y fue una palabra de Dios cumplida. O sea, ahorita nosotros ya estamos todos casados, viviendo cada quien con su familia, y mis papás tienen a mi hermana, o sea, mi hermana, y está bien chido pues ver cómo es la compañerita de mis papás cuando todos sus hijos ya no están en casa. Entonces está bien chido ver cómo Dios hasta en esos pequeños detalles se preocupa, ¿no? Y cumple, ¿no? Y cumple, digo, y digo, el punto principal de esto que estoy contando es cómo Dios cumple. O sea, en el caso de mis papás, Dios cumplió esa palabra que les fue dada hace muchos años, y en el caso de los hijos de Elí, cumplió también su palabra, porque si seguimos leyendo los capítulos siguientes, nos daremos cuenta que los hijos de Elí mueren en el mismo día, tal cual el profeta les había advertido, pues. Sí, y es interesante ver, hablábamos de que cuando Ana y Elcana entregan a Samuel tenían 4 años más o menos, ¿no? Uh-huh. Luego cuando Dios le habla a Samuel en este capítulo 3, el historiador Flavio Josefo dice que él tenía 12 años. En el capítulo 7 dice que han pasado 20 años. Entonces, en teoría, cuando estos hijos de Elí, que creo que mueren en el capítulo 4, bueno, el capítulo 3 termina diciendo que Samuel ya era conocido desde el norte hasta el sur, sí, ya lo que él era un profeta, sí, de Dios, porque todo lo que él hablaba se cumplía. Sí. Quiere decir que ya Samuel ya tenía edad, ¿no? Ya tenía, ¿qué? 20 y tantos años. Sí, ya no era un niño, pues. Y en el capítulo 4, pues yo pienso que habían pasado unos 10, 15 años más o menos, cuando mueren los hijos de Elí. Uh-huh. Entonces, al final del día, a lo que voy es de que tarde que temprano, o más temprano que tarde, Dios va a cumplir su palabra, ¿no? Dios va a cumplir sus promesas, sus bendiciones, lo que Él ha prometido, la bendición que Él promete en su palabra, la va a cumplir, ¿no? Y a veces estamos esperando las bendiciones, pero también va a cumplir su palabra en juicio, ¿no? Como en este caso con los hijos de Elí. Entonces, tanto en bendición como en juicio, tarde que temprano, Dios va a cumplir. Entonces, retomando un poco lo que decía yo sobre entregar todo, si el Señor nos está diciendo entrega todo, es entrega todo, ¿no? Sí. Y todo es todo. Y a lo mejor ya te lo dijo alguna vez, a lo mejor ya te lo está diciendo por segunda vez. Uh-huh. No esperemos una tercera, porque probablemente ya no va a haber otra invitación, ¿no? Probablemente ya no va a haber una advertencia más de entregar todo. Probablemente ya Dios determine lo que ha determinado con los hijos de Elí. Sí. Y es importante, creo, quedarnos con esta parte de entregar todo. Entregar todo, porque Dios, para bendición o para juicio, pero va a cumplir. Uh-huh. Porque Dios es amor, por supuesto, pero también es fuego que consume, ¿no? Entonces, sí, atendamos a la palabra, atendamos a lo que Dios nos habla. Y por mi parte es todo por hoy, carnal. Sí, digo, nomás a veces es difícil, ¿no? Yo he recibido
Yo he recibido palabras también de hace muchos años y a veces sí suelo pensar, ¿no? A mí se me hace que puro verbo de aquel vato que me dijo aquellas cosas, ¿no? A mí se me hace que no me estaba vacilando, ¿no? Pero no sé, son cosas que yo tengo ahí como que anotadas, ¿no? Que Dios me dijo en algún momento. Pero te das cuenta cómo a veces nuestros tiempos no son los mismos de Dios. O sea, nuestros tiempos terrenales los reducimos a días, semanas, a meses, ¿no? Pero Dios, o sea, con mi mamá se tardó 20 y tantos años, con los hijos de Eli se tardó 30 y tantos años, a lo mejor no lo sé. Entonces, es difícil esperar, pero de que va a suceder, ¿no? Entonces, pues sí, seguiremos aquí estudiando Samuel, y pues con los ojos y con los oídos bien abiertos a lo que Dios nos quiera hablar, ¿no? Claro. Pues listo. Por hoy es todo. Gracias, canal. Igual. Saludos a todos. Bye. Bye.